Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por sintonizar Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Y está usted escuchando y está viendo en el canal de la radio la sexta Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. En esta ocasión estamos con nuestra entrevista número 37, según yo, de unos 800,000, iba a decir 88 escritores que se registraron. Y ahí la llevamos hasta el 4 de noviembre. Y también les aviso que ya estamos abriendo las inscripciones para la séptima Expo Literaria que se realizará el año entrante a partir del 3 de febrero al 2 de marzo del próximo año. Así que estén pendientes y para mayor información se pueden comunicar aquí en la radio y directamente con Marisol Paredes Apolitano, que es la coordinadora de la Expo Literaria. En esta ocasión tenemos a una escritora mexicana que estuvo ya en la expo anterior, que se llama Sara Martínez Victoria. Inclusive está ahí en la competencia de nosotros, o sea, una estación de radio en México, que la van a entrevistar sobre el primer libro que expuso acá en nuestra expo literaria la vez pasada. Y en esta ocasión, pues va a hablar de un nuevo libro, me imagino, no sé muy bien cómo esté, Así pero es. para que ella nos pueda decir bien, mejor voy a dejar que Nidia Cavadía de Colombia nos la presente porque esta Nidia es nuestra embajadora cultural en esta expo literaria. Nidia Cavadía presenta a nuestra distinguida escritora. Tengan todos un buen día o una buena noche. Soy Nidia Cavadía desde Colombia, docente de inglés, escritora y narradora. Vivo en Fonseca, La Guajira y nací en Momil, Córdoba, Colombia. Fonseca es una ciudad de la península de La Guajira, del Caribe colombiano, ese Caribe que nos menciona y nos deleita tanto nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Visitar a Fonseca es tener la oportunidad maravillosa de deleitarnos con un paisaje exótico. Aquí encontramos desierto, encontramos mar y también vegetación muy enverdecida. Se disfruta de comidas muy típicas de esta región, como son el frichi, que es preparado con carne de chivo, y la iguana guisada en zumo de coco. También se baila y se canta mucho la música vallenata, de la cual el principal representante es el polifacético Diomedes Díaz. También tenemos un ambiente pluricultural. Aquí es fácil encontrarnos con los árabes en el mercado, con los guayú en las rancherías de Riohacha y aquí en Fonseca con los cowi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy escritora de 2 libros. En la próxima expo literaria, al final de esta expo literaria, la sexta, lo estaré presentando el 3 de noviembre. Su nombre, ESP Curve for Student in Specific Context, un libro didáctico escrito con mi colega Marelvi Zapata para maestros de idiomas extranjeros, diseñados para desarrollar en los estudiantes habilidades como la lectura y la escritura en inglés. Es un libro que además se convierte en una propuesta didáctica para profesores de lenguas extranjeras en cualquier parte del mundo. Solo es cuestión de adaptación al contexto en el que se estén desarrollando las clases. Pero en esta oportunidad he tenido el honor de ser invitada como embajadora cultural para este evento literario y hoy me place presentar a nuestra gran escritora mexicana, Sara Martínez Victoria, quien nos hablará de su libro La otra vida en este plano, cuando la esencia trasciende la humanidad. Felicitaciones, bienvenida y adelante, señor director. Muchas gracias, es un placer volver a ver y a escuchar
a Sara Martínez Victoria. En esta ocasión, pues está a punto de ser entrevistada. Ay, por otra radio, no. Bueno, ya, pero antes de que la entrevista en esa radio, está aquí con nosotros. Sara Martínez Victoria, un placer tenerla aquí en la Expo Literaria en La Sexta en esta ocasión. Bienvenida. Gracias, el placer es todo mío. ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí, hasta claro y Qué bien. fuerte y clarito. Pues, genial. Pues bien, este es el libro, La otra vida en este plano, cuando la esencia trasciende la humanidad. Pues les platico, es una historia real. Me encuentro yo con un personaje que viene siendo la protagonista de este libro y que le pasaron cosas extraordinarias. Ella, cuando estaba pequeña, sentía que pasaban cosas extrañas, pero no entendía por qué. Entonces, al pasar el tiempo, ella crece, se casa, tiene a 2 hijos. Uno de estos hijos es un niño con trastorno generalizado del desarrollo, del espectro autista. No es una enfermedad, es una condición de vida. Son personas que no entienden muchas cosas, pero que otras las entienden de sobremanera o las captan. Entonces, Ahorita sí ya hubo problemas, ¿no? Su micrófono. y entonces Ahora sí. ella no entran mejor, ¿me escuchan? Sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, qué bueno, me dicen si me voy, ¿eh? Me dicen si me voy para moverme. No, pues si la vemos se queda, pero Entonces, si ya no la ella escuchamos, ya se no fue. entendía. Perfecto. Entonces ella no entendía por qué tanto dolor si su padre fallece a los 92 años, enfermo, postrado durante 3 años en cama. Entonces todo el mundo pensaría que los hijos o los seres queridos de esta persona pues tendrían que adaptarse e ir pensando y haciéndose la idea de que va a ocurrir lo inevitable. Pero resulta que ella pierde a su padre y no entiende por qué tanto dolor. Desde el momento en que lo pierde, a llorar, ¿sí me escuchan? Cuando Sí. haga así es que se paró, ¿eh? Entonces digo, pues digo así para que le vea. Es que, ok, ustedes me Claro. dicen, porque yo nada más escucho, los veo así como fotos. Entonces, pues resulta que no puede estar tranquila de ninguna manera. Va a trapear, ya trapea su casa, ya da a desayunar, da de comer y está llorando, sintiendo un terrible dolor por la pérdida de su padre. Pero, ¿qué sucede un día? El tercer día después de que su padre fallece, está trapeando en la sala y su hijo autista, del espectro autista, está sentado en uno de los sillones. Y entonces ella está trapeando y el niño empieza a tener estereotipias, porque este niño, son muy diferentes todos los niños que tienen trastorno del desarrollo. Pueden tener la misma situación de diagnóstico, pero pueden ser totalmente diferentes. Entonces, Shirley tiene estereotipias. Estereotipias son movimientos que hace continuamente. Tiene crispaciones tanto faciales como de otras partes de su cuerpo, sobre todo cuando él puede tener una emoción fuerte. Y entonces su madre, que está trapeando a sus pies, se da cuenta que Shirley tiene crispaciones, que está sudando, que está totalmente emocionado, pero a lo mejor de manera negativa. Y entonces le dice, ma, y señala varias veces, entiende ya lo que está sucediendo, pero para no tratar de que el niño le siga la corriente, ella se le queda viendo a él y le dice, ¿quién está ahí? Y el niño, como puede, dice, el abuelito, Aito.
Ella se sorprende tremendamente y le dice, ¿está tu abuelito rey aquí? Y el niño, sí, nervioso, con unas crispaciones enormes y señalando el lugar arriba de él, a su lado izquierdo. Y entonces ella le dice, mándale besos. Hijo, fue la plática con Yaya impresionante porque dice que volteó el niño y le... Su abuelo. En ese momento ella lo calma, lo tranquiliza. Y entonces se jala un sillón, se sienta y empieza a platicar con su padre. No te preocupes, no va a pasar nada malo, vamos a cuidarnos los hermanos, vamos a cuidar a mi mamá, vete tranquilo, etcétera, etcétera. Te amo, estoy orgullosa de ti. Bueno, le dice todo lo que siente. ¿Y qué creen? Que hasta ahí duró su duelo. Yaya no volvió a llorar. Pudo platicarlo sin mayor problema porque habló con su padre y su hijo del espectro autista le dijo que ahí estaba. Y ahí se empieza a desencadenar situaciones muy emocionantes, porque a partir de ahí, su padre de Yaya, abuelo de Churli, empieza a venir a verlos y ella empieza a reeducar a su hijo, a educarlo para que no le tenga temor, para que no sienta miedo, de tal manera que pasan los días y cuando se presenta en una escalera, en el descanso de la escalera. Y entonces ella dice, a ver, ven, salúdalo, tranquilo, mándale besos. Y poco a poco le va diciendo, ven, vamos a verlo. Pasan cosas extraordinarias. Por ejemplo, como por la cuarta, quinta ocasión, lo lleva y el niño se deja llevar a la escalera, pero es impresionante porque cuando va avanzando, se supone que el padre de Yaya está en el primer descanso, son como 5 escalones de descanso y todos los escalones hacia arriba. Y entonces el niño se va acercando y su mirada va viendo cómo su abuelo va subiendo los escalones, es decir, no permite que lo alcancen. Y entonces Yaya está impresionada, pero feliz y contenta. Así pasaron varios días en que él vino, no vino diario, no venía diario, pero cuando venía, Yaya hacía que Churli diera un paso más para poder acercarse a su padre. Tanto que en una de esas, frente a ella se queda en la escalera, el niño ya se niega a seguir subiendo y nada más observa hacia arriba que ahí estaba su abuelo. Y entonces ella se le ocurre decirle, chócala con tu abuelo. Y el niño estira el brazo muy extendido hacia el frente y ella siente cómo le recorre un sentimiento, porque enfrente de ella están su padre y su hijo, las manos. Y entonces empezamos a tener ahí algunas situaciones muy emocionantes, pero también muy resulta que el, Y hay problemas con el sonido, ¿verdad? No se escucha. No se escucha. Espero que logre restablecer la señal que está transmitiendo desde México. viendo situaciones emocionantes, porque varias de sus hermanas han tenido la oportunidad de observar lo que sucede cuando están ahí. Han tenido accidentes, han tenido situaciones complicadas y entonces de manera diferente cada una de ellas se da cuenta que su padre está ahí. La más pequeña empieza a tener sentimientos muy fuertes de angustia, de llorar. La más grande que Yaya empieza a sentirse bien, pero intranquila, y ambas empiezan a buscar a su padre, a poner canciones, música, y todo coincide. Cuando algo le sucede a ellos, Churli
le dice a su madre que su padre está ahí. Y entonces empiezan a entablar más comunicación. De tal manera que ella sube a su cuarto y a partir de que ya el niño logra subir con ella, empieza a intentar entablar una comunicación de dile a tu abuelo que te diga algo y tú me lo repites, papá, dile algo a Churli para que me lo repita. Y entonces ya, pues se las ingenia. Hace incluso, hacen una cartulina entre ellas y sus hermanas, con muchas palabras, con preguntas, para que en algún momento, como Churli no habla, es del espectro autista, tampoco tiene idea de lo que es la muerte. Entonces, miren, pasan muchas cosas en el Inter, pero les platico las más emocionantes. Ponen la cartulina y le dice Yaya a su padre, dile, ¿qué quieres que señale? En un inicio, Churli se resiste, pero para que no le esté molestando Yaya, hace caso a su padre y señala de manera continua 4 o 5 palabras que arman perfectamente bien una frase. Quiero, abuelita, casa del cerro, escrituras arreglar. Y entonces, esto es increíble porque a partir de aquí hay otras 4, más o menos otras 4 ocasiones en donde él se comunica por este medio. Pero triste, Chacha sufre la pérdida de su padre y está emocionada porque sabe que está aquí, al igual que sus 2 hermanas menores. Sin embargo, en casa de su madre están pasando cosas que se acostumbran en muchas familias. Algunos de los hijos se están empezando a pelear por las propiedades, aún con la madre viva. Y esto es algo que a Yaya les lastima mucho a sus 2 hermanas menores y empiezan a tener situaciones complicadas por esta situación. El libro habla de esto que las familias sufren en la pérdida, pero que también sufren cuando los padres no dejan arregladas las circunstancias. Y yo no entiendo, de verdad no entiendo cómo los hijos pueden tratar tan mal al padre que se queda y nos lo deja en suspenso. sí, Nos dejó en a ver, suspenso. ¿me escucha? Nos ¿Me dejó en escucha? suspenso, pero sígale. ¿Me escucha? Sí, ahorita nos dejó en Sí, mucho suspenso. suspenso. Entonces, fíjense, esta protagonista empieza a investigar y se basa en las investigaciones de Brian Weiss para ver qué está sucediendo. ¿Es realmente mi padre el que está aquí? Se pregunta ella. Y al leer a Brian Weiss, se da cuenta que existen otros planos, que la gente no se va del todo, que se quedan aquí algún tiempo y que seguramente van y vienen porque ella lo está vivenciando con su hijo. Y entonces empieza a leer. Brian Weiss escribe sobre 40 años sobre estudios que él hace con pacientes de esquizofrenia y otro tipo de trastornos y se da cuenta que la hipnosis le funciona porque logra que los pacientes tengan regresiones en donde él va a poder sacar información con las preguntas y ellas contestando. Durante muchos años hace esto, pero no se queda solo ahí. Él investiga la información que muchos de sus pacientes le dan, en especial 3 o 4 que son muy sensibles para este tipo de cosas. Y entonces él se da cuenta que efectivamente la información que le dieron era real, porque investigó los nombres, la época, las fechas, los lugares. Y entonces se da cuenta que sus pacientes, por decir X, ha vivido más de una vida, que ha sido que ha sido sirvienta, que ha sido
muchas otras cosas. ¿Y con quién ha trabajado? Y él lo investiga y efectivamente descubre que sí. Pero pasa algo mucho más interesante con este hombre investigador, psiquiatra. Es tanta su investigación, digo, tan profunda, que hay momentos en que él dice, la paciente me está diciendo, le estoy preguntando, ¿puedes ver algo que me diga en dónde estás? Y ella describe los lugares. Y por la descripción, él dice, estás en tal lugar. Y sigue preguntando. Pero ya avanzados sus estudios, le sucedió más de alguna vez que de repente se cambia la voz, se cambia el tono. Y entonces empieza a escuchar palabras como, todos estamos aquí para ayudarlos. Los maestros van a decidir, junto con los que tengan que regresar a cumplir con sus objetivos, cómo lo harán. Y situaciones así. Entonces él se da cuenta que quien está hablando ya no es la paciente, es una persona que está en ese acompañando a la paciente que viajó hasta este lugar, en esa hipnosis que él llevó. Entonces, es sumamente importante. ¿Cuál es la intención de este libro? La intención es que lean los lectores que los seres que se van no se van del todo, no parten y es nada, la nada, no. Ya con todos estudios, ya se da cuenta, porque lo vive en carne propia, porque lo está vivenciando, que su padre regresa, que no se va del todo, que son personas las que fallecen, personas con capacidades diferentes, que ellos tienen mayores atributos que los que todavía están aquí, y que aquel que no cumplió su objetivo va a regresar tantas veces sea necesario para lograrlo. Y bueno, tendrían que leer el libro para ir viendo cómo se van dando este tipo de situaciones, porque es muy interesante ver que el niño logra hacer cosas que el abuelo le dice, ella siente cuando él está, empiezan a ser sensibles a algunos de sus hermanos y entre esos, su hermano con linfoma se cura. Y el abuelo, por medio de Churli, lo avisa por medio de la cartulina. Antes de salir los resultados de estos estudios para saber si ya estaba en remisión la enfermedad o todavía había blastos que indicaran que seguía con linfoma, claro, esto es impresionante, ¿no? El niño no deja de ponerse nervioso, con estereotipias, solo que cada vez menos, porque se va adaptando a esa nueva situación. Sin embargo, en esta ocasión señala perfectamente, vengo, Dios, rico, libre. Y entonces ellos interpretan que ya está libre de enfermedad. Y llegan los resultados y, oh sorpresa, está libre de linfoma. Y entonces él se sigue tratando y sigue observando toda la familia que efectivamente se ha liberado de la enfermedad. Y como esta, pasan muchas otras situaciones en el correr de los días de Yaya con su hijo del espectro autista. Iban a hablar, alguien de ustedes iba a hablar. Creo que nuestro director. No, aquí estoy, estamos escuchando Sí. la historia, más que creo que se queda congelada, ¿no? Bueno, mientras me escuche, aunque me quede congelada yo. Sí, y entonces este libro, la intención es que todas las personas que han tenido una pérdida les quede claro, que entiendan que las personas no se van del todo. Y lo que yo quiero que a través de esta protagonista, las personas que lean el libro se den cuenta que pueden compartir todavía pensamientos con ese ser querido que no se va del todo o que va y viene
Y todo va a depender, ya que lean el libro, de si ha cumplido o no con sus objetivos. Porque la intención de los seres humanos que vivimos en este plano es cumplir con los objetivos. Sin embargo, existe el libre albedrío. Y va a haber personas que por el libre albedrío lo alcancen más rápido, pero habrá otras que por ese mismo libre albedrío no lleguen a cumplir su objetivo y tengan que regresar una y otra vez porque se han desviado del camino. Pues les quiero leer un pedacito chiquito, que, bueno, no chiquito, para que ustedes vean lo primero que les digo a las personas que empiezan leyendo el libro. Dice, los seres humanos llegan a esta vida experimentando un gran dolor físico, al pasar del vientre materno al mundo conocido. A lo largo de la vida experimentarán caídas que dejarán heridas que cicatrizarán. Algunas se desvanecerán y otras perdurarán por siempre. Algunas dejarán de doler porque es solo dolor físico. Pero hay otro dolor que deja cicatrices no visibles, por pequeñas o grandes que éstas sean. El dolor sentimental del espíritu, el que aparece cuando se tiene una pérdida, por el amigo, el muñeco o mascota favoritos, el amuleto, el amigo perdido, el novio, el esposo o la esposa que dejó de serlo. Sin embargo, hay pérdidas que jamás se borran, que no se olvidan y en el mejor de los casos se superan. La partida de un ser querido a la que llamamos muerte. Muerte de un amigo, de un hijo, de un hermano, de un padre o del abuelo, del novio o el esposo o de algún otro familiar. A toda pérdida le sigue un proceso de duelo que las personas afrontan de acuerdo con su educación y su fortaleza espiritual. La duración de este proceso puede variar en cuanto al tiempo, pero también en cuanto a la intensidad. Hay duelos que duran poco y otros que no terminan. Esta es la razón de este libro, llevar a las personas consuelo, con conocimiento de causa, con bases reales, con verdad, que las personas sepan que la vida no termina aquí, en la tierra, porque hay mucho más después de este plano pasajero, que para cada espíritu terrenal es un reto superarlo, pero sobre todo que sin que el ser humano se dé cuenta, por lo menos en la mayoría, esos seres queridos no se van del todo, no abandonan, ellos cuidan, escuchan y a veces hasta contestan con un susurro, un viento fresco, un pensamiento inesperado, con un apoyo inexplicable al que llamamos milagro y hasta directamente a un ser humano. Y las señales de comunicación hay muchas y son pocas las que vemos cuando las vemos. El dolor de la pérdida de un ser querido nos marca para siempre. El reto es superarlo. En esta obra se comparte la manera en que un espíritu de luz ha logrado comunicarse con los seres humanos, con su familia, aún después de la muerte física. Al compartir estas vivencias, la protagonista, Yaya, intenta ayudar a reducir el dolor y el tiempo de duelo, narrando con certeza que hay otra vida en este plano, vidas que estuvieron en carne y hueso y al partir trascendieron a la humanidad y la acompañan cuando quieren, cuando se les necesita y cuando se les solicita. La fe es escuchada por ellos, las solicitudes son contestadas por ellos. Compartir su experiencia maravillosa es darle amor a la humanidad y principalmente a aquellos que no encuentran la tranquilidad después de una pérdida. Estas personas tienen que enterarse de que hay más, que el amor no acaba, que se vuelve más intenso y que los humanos queridos y perdidos solo se transforman, tal vez en ángeles guardianes, y aún sin verlo, ahí están, en un plano superior, quizás también yendo y viniendo, o tal vez de nuevo entre nosotros. Y la única diferencia entre que
ellos cumplan su cometido o no, es el libre albedrío del ser humano. Es un amor eterno. No todas las personas tienen la suerte de la protagonista, de sentir, de saber, de vivenciar la presencia de un ser de luz que ha partido de este plano y que regresa. Y no porque otro no lo pueda hacer, sino porque él encontró la forma, el medio para hacerse visible sin estarlo. Que el lector sepa que este ser querido sigue vivo de diferente manera y con mayores atributos, que lo sigue acompañando, de que su individualidad está fundida con la paz y el amor del cosmos y que el día que él lo decida regresará o no, con cada una de las personas en su debido momento y de acuerdo con su voluntad. ¿Cómo ven? Muy bien, vamos a escuchar la opinión de su embajadora, Nidia Cavadía, que es la que ya me imagino que ya leyó el libro 3, 4 veces para poder tener un entendimiento mejor de cómo vivir en este plano y el que sigue. Nidia. No, yo lo que me quedo es con la boca abierta porque de verdad que es una experiencia maravillosa. Pues yo siempre he sabido y creo en que los seres queridos que se nos van, que se despiden, siguen con nosotros, siguen cuidándonos. Por ejemplo, en mi caso, que tengo mis dos papás, yo siempre les pido y eso, pero así contado como le pasó a Yaya, de verdad que se queda uno sorprendido. Entonces me parece, Sara, que tiene una historia muy hermosa que contar, sobre todo para aquellos que estamos muy cerquita de Dios, creemos en eso, creemos en ese poder divino. Y no, felicitarte por tu libro, porque de verdad que tiene un tema bien especial. Éxitos con él. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Marisol Paredes Apolitano, nuestra coordinadora, iba a decir embajadora, pues ya casi, ¿no? Coordinadora general. Bueno, darle la bienvenida a nuestra querida escritora internacional mexicana Sara Martínez. De verdad, pues que este libro va a ser un poco controversial. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchas personas que dicen que cuando una persona se muere ya ahí quedó todo. Ya no hay un segundo plano, ni un tercero, ni un cuarto. Hay muchas opiniones que yo escucho así. Yo a veces también me he puesto a pensar en eso, digo, pero parece por las versiones de personas que dicen que se han visto en otras etapas, en otras épocas, y mencionan inclusive algunos objetos, algunos sitios, algunos lugares que lo han visto, ¿no? Y eso me causa un poco de controversia, porque yo cuando lo platico me dicen, no, pero eso ya se están imaginando cosas, que no sé qué cuánto, le digo, pero yo creo yo a veces me he preguntado esto, Sara, ¿existe la reencarnación? Sí, ¿Pueden reencarnarse y vivir en otras personas, como tú dices, porque de sí. repente dejaron algo pendiente y no cumplieron sus objetivos? De verdad que este tema sí que está buenísimo, Sara, buenísimo. Buen libro, de verdad. Preguntarte, me acabas de decir que sí existe la reencarnación. ¿Qué pruebas habría sobre eso, como para sustentarlo? Quien ¿Cuáles pueda leer serían este libro, esas sí, pruebas? sí, quien pueda leer este libro se van a dar cuenta que hay muchas acciones que se dan. Por ejemplo, Yaya platica cuando cuando murió su primer abuelo, Churli le decía que ahí estaba, pero ella no sabía, porque ese dolor no era de ella, era un dolor del suegro, pero no del padre. Entonces, ella hasta ahora se da cuenta que cada vez que alguien fallecía y Churli le decía, ma, y decía el nombre de la persona que había fallecido, ella decía, ay, lo extrañas, te voy a mostrar fotos. No, estaban ahí, pero ella no comprendía que eso sucedía. Entonces, ¿qué sucede? Ella tiene la prueba fehaciente de que los seres no parten,
que parte, el cuerpo es el que fallece, el que se queda, el espíritu es el que trasciende. Y como tú lo dijiste muy bien, Marisol, se van a regresar tantas veces sea necesario para cumplir su objetivo. Si no, no van a poder ser libres para poder determinar si vienen a ayudar a alguien más o se quedan desde allá, desde aquel plano, ayudando a las personas que ellas eligen, porque se eligen desde antes de llegar aquí y se asignan tareas. A veces uno pensará, en el libro hay una historia, hay varias historias, ¿eh? Una de ellas es una de una pequeñita. Esta pequeñita fallece muy chiquita, pero antes de fallecer, va caminando con su madre y le dice, mamá, ma, y se suelta de ella y se echa a correr, y la otra bien desesperada, ¿dónde vas? Ahorita, y se sigue. Se lanza a los brazos de un anciano que estaba fuera de su casa sentado. El anciano lloró de emoción. No sabía cómo agradecerle a la niña lo que había hecho por ella. ¿Quién sabe si esa o si aparte de esa cumplió más tareas? Pero cumplió su tarea y partió, porque seguramente van a leerlo y esta niña actuaba de manera muy diferente a los niños. Razonaba como una persona. Entonces, bueno, ella tiene ahí la certeza de que eso existe. Pero no solo es eso. Quien lee el libro tiene que tener esa cosquillita de decir, a ver, si es cierto, vamos a leer a Brian Weiss. Y entonces, ahí se van a dar cuenta que Brian Weiss hizo investigación, que está sustentado, que hay audios, que hay, él lo que hizo fue cambiar nombres. En todos sus libros que escribió, están las historias de los audios que él grabó con sus pacientes. Y entonces estas personas que quieran saber más pueden irse a estos libros y se van a dar cuenta que efectivamente este hombre, Brian Weiss, investigó, comprobó y se dio a conocer porque efectivamente quien se meta a investigar se va a dar cuenta que así es. Él tardó mucho en dar a la luz estos libros y se tardó porque él pensó en primera instancia, me van a linchar, van a decir que estoy loco, que soy brujo, o simplemente me van a decir que ya no creen en mí, voy a perder credibilidad como psiquiatra. Y entonces tardó muchos años en sacar a la luz sus libros. Cuando lo saca, las personas se dan cuenta que eso que él escribe, que sus pacientes narran, ellos lo han vivido. No sé si ustedes, pero yo sí he vivido muchas cosas que él dice. Yo he conocido personas que nos vemos y nos abrazamos. Hola, ¿cómo es? Las dos personas, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte, pero así un cariño que se siente. Y después de estar abrazándose, qué bueno, y bueno, acuérdame de dónde nos conocemos, porque estuvimos mucho tiempo juntos porque nos queremos, pero ¿de dónde? Y empiezan a platicar y resulta que jamás habían coincidido en un lugar. Entonces, no coincidieron en un lugar en este plano, pero seguramente en otra vida o en otras vidas, sí. Y así sucede. Yo no sé si también a ustedes les ha pasado, pero dice un integrante de la familia de Yaya, yo siempre, cuando se le entrevistó, yo desde pequeñito soñaba con fuego y tenía mucho miedo porque era fuego, las cosas se quemaban, con despellejados. Y entonces, ¿qué creen? Que él es bombero. Él es bombero. Y entonces yo le decía, no, eso que tú dices que soñaste, no eran sueños, son recuerdos de tu inconsciente que fluyeron en esas épocas, ¿no? De pequeño. Porque al fin y al cabo, seguramente en todas tus vidas, tu pasión ha sido el salvar vidas, ser bombero para salvar vidas. Y bueno, estudiando Brian Weiss, tiene muchos libros, hay otros autores que han estudiado y pues hay que estudiar y a lo mejor los capítulos están muy interesantes, a lo mejor algunos de ellos se van a identificar y van a decir, tienes razón, yo esto lo he vivido, porque hay situaciones que se viven de manera diferente. Por ejemplo, miren, el índice nos habla de
capítulos, el preámbulo, el resplandor, esto no se los quise platicar porque lo tienen que vivenciar en el libro. Yaya vio en los ojos de su padre el portal a donde se iba a ir unos minutos después. Y fue impresionante, impresionante. Su padre le dijo cosas a ella, a sus hermanas, que no les voy a decir yo, muy interesantes, que tienen que leer. Mencionó quiénes estaban. A uno de ellos le dijo, está una persona así y así, pero no se voltea, no me da la cara. Entonces yo le digo, no te dejas ver por mí, no estás, y me volteo. Eso sucedió semanas antes. Ocurrieron muchas situaciones con su padre semanas antes de que él partiera de este mundo. Muy emocionante. Y entonces tenemos El Resplandor. Cada título es una vivencia extraordinaria donde o fue con el abuelo de este pequeño niño, o fue directamente en los sueños con los integrantes de la familia, con el padre de ellos, con Rey. La partida, en el sepelio, ¿no? Fue impresionante en el sepelio. La carta, Yaya y los recuerdos y vivencias de sueños. Lo vi, así se llama. La caída libre es algo que a todos nos pasa. Parálisis del sueño es algo que a todos nos pasa, pero a ella le pasó algo diferente y muy aterrador, pero muy aterrador. Experiencias extracorpórea en otra vida, y la broma, y hay situaciones así que en todas tiene que ver Don Rey. Y se van a ir dando cuenta si o no, o si sí, él vino y está aquí, y de repente va y viene para ayudar a su familia. Es algo increíble. Muy bien. Sí, perdón, quiero terminar con esto. Yo he escuchado que hay personas que dicen que ven una luz al final del túnel y que ven a un ser maravilloso, pero que no ven el rostro. También escuché también eso, así es. Gracias. Mira, vean la portada. ¿Ven esa luz? Ajá. Ahora, vean el ojo. Eso es lo que se vio en los ojos de su padre, en lo que vio Yaya en los ojos del padre. Esa luz intensa. Qué interesante. El portal. Sí. Muy bien, vamos a escuchar los comentarios de Elba Martínez. Perdón, Moncada. Es que ya no nos invitó a la boda. No nos invitó a la boda. De Martínez. Bueno, pues, querida Sara, a mí me llega a la mente la película del sexto sentido de Los Otros, que tienen que ver mucho con todo lo que nos estás contando del libro. Y también sé que hay personas susceptibles de esto, de que pueden ver, pueden sentir. Tienen que ser personas muy fuertes, porque pues si a mí me pasara, pues yo no sé, yo creo que ya me desmayo o me muero, ¿no? Pero dime, platícanos, Sarita, ¿cómo fue que tú recopilaste todas estas historias? ¿Cuánto tiempo tardaste? Y bueno, si fue para ti complicado, si tuviste alguna manifestación en ese momento que estuviste escribiendo. Me tardé año y medio, pero fue porque fue año y medio en donde se dieron los acontecimientos. Cuando se empezaron a dar los acontecimientos con Yaya y ella empezó a darlo a conocer, dije, de aquí soy. Y entonces empecé a escribir. No podía acelerar esto porque son hechos reales. Tenía que esperar a que acontecieran las situaciones. De hecho, el segundo libro ya se está escribiendo y empieza con algo aterrador, porque a este niño hermoso le pasa algo terrible, terrible en un velorio, pero la culpa la tuvo su madre, Yaya, no les digo más, pero así empieza el segundo libro, algo aterrador. Y mientras pues este niño exista, va a haber situaciones y va a haber libros para continuar escribiendo sobre sus vivencias. Sí, me agarré de ahí porque pues son cosas que uno no vive, que el común de la gente no vive. Y entonces hay que darlas a conocer, que sepan que los seres que quieren se van de manera diferente, que no son hasta aquí terminó y se acabó, para que no sufran tanto,
para que su duelo sea cortito, cortito. Y puedan seguirles hablando, ¿no? Fíjense que yo desde entonces pongo mi ofrenda de manera diferente, porque ya sé que sí vienen, que sí están. Lo hago de manera diferente. Doy los pésames de manera diferente. Ahora salen de acá del corazón. Y les he dicho, platíquele a su esposo, según quien haya partido, ¿no? A su hijo, porque aquí anda y lo está escuchando. Y me quise, así con los ojos bien abiertos, ¿de verdad? Sí, de verdad. Y tienen que leer también el segundo libro porque por una situación de esas que cometió Yaya, hizo pasar a Churli una terrible experiencia por hacer lo que yo le hago con las personas cuando voy a un sepelio. Y les digo, platíquele porque por aquí anda. Y luego yo veo y digo, ¿dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿En dónde estás parado observándonos? Y eso hizo Yaya. Y no saben lo terrible que fue. Fue catastrófico. Wow. Porque les voy a decir. Señor director, la palabra, hasta que pide la palabra. Sí, porque si no se me van las ideas. Yo tengo varias historias similares, nada más que voy a contar una que mi papá escribió en un libro. Mi papá él era arquitecto, pero ya en sus años de jubilación o de retiro se puso a escribir y tiene muchos cuentos. Y una de las historias es que narra la muerte de su señor padre, o sea, mi abuelo. Y ya, narra toda la historia. Y llega un momento en que dicen que están en el sepelio sepultándolo. Y de repente, cuando termina el sepelio, se le acerca el encargado del panteón y le dice, oye, estuvo muy emotivo, pero había un señor que estaba parado, triste, y los veía a todos, pero no decía nada. Ah, pues yo no lo vi. ¿Y quién es? Pues no, no sé, pero es un señor que estaba parado ahí, veía a todos, se veía triste, pero no decía nada. Bueno, ¿me lo puede describir? Le describe mi abuelo. Qué emocionante. Lo describe así, Sí, ahí están. en su vestimenta, porque mi abuelo era muy elegante al vestir, ¿sí? Y le voy a platicar otra que me pasó a mí, aquí en la radio, en una de Zoom, entrevisté bueno, son dos situaciones. La primera es familiar y la otra no, pero la familiar es que estaba yo en Zoom y estaba yo haciendo un programa sobre mi abuela, que mi abuela fue una de las grandes cantantes mexicanas en el siglo XX, fue una de las primeras intérpretes de Agustín Lara y todo eso, ¿verdad? Y mientras lo estaba yo haciendo, estaba yo buscando material y de repente entra un Zoom. Y dice, pues, ¿quién es? Y aparece el nombre y dice, abuela. Ay, Dios. ¡Qué Y barbaridad! entro así, ¿quién es? Silencio, silencio. ¡Qué barbaridad! ¿Se dan? Y la otra va así. Yo entrevisté a un escritor en Guanajuato, uno de esos estados mexicanos, un profesor muy famoso, no me acuerdo el nombre, es famoso que no me acuerdo el nombre, pero es conocidísimo, muchos libros y bla, bla. Ya lo entrevisté, salió, al igual que ustedes aquí, salió en las redes, salió todo. Como a la semana aparece en el Zoom, así de repente, sin estar conectado, ¡pum! Y ahí te va el nombre de una señora. Y yo entré y dije, ¿quién será? ¿Quién? Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, ya van a entrevistar al doctor Tararara. ¿Y quién es ese señor? Es un escritor, no lo conoce, usted lo tiene aquí apuntado que lo va a entrevistar. No, fíjese que, déjame ver el nombre, y busqué, y sí, había sido ya. No, eso ya le hicimos esa entrevista. Ay, es que yo quería verlo porque él me conoce muy bien. Bueno, si me das un nombre, teléfono y todo eso. Sí, cómo no, dígale que soy sultanita de tal. Sí, cómo no, mucho gusto. Hasta luego y gracias, disculpe la molestia. Bueno, pues no encontraba yo al dichoso maestro. Tuve que hablar a otro señor que está en Toluca, que es el fundador de las Casas de los Poetas, o Casa del Poeta, de ahí agarro el nombre de Casa del Poeta. Se llama Francisco Javier Estrada. Y dijo, oye, Francisco, ¿te acuerdas de aquel escritor? Sí. Oye, dame sus datos. ¿Por qué? Pues fíjate que le conté la historia, tararararara, y pues déjame investigar a ver quién es y todo el relajo. Bueno, pasó. Me habla Francisco Javier Estrada. ¿Qué crees? ¿Quién crees que era esa señora, no? Esa señora que murió hace 5 años. ¡Oh!
Qué barbaridad, qué emoción, Hoy día no duermo, Dios mío. qué emoción. Oye, pues ahora Me dio miedo. Ay, Qué emoción. No, o sea, Dios. son datos que yo sé Son reales. y yo he estado en otras situaciones donde en casa de mis padres no es porque yo haya hecho algo malo, según yo, pero a veces me sentí, la última vez que estuve en casa de mis padres, me sentí como que no me querían ahí. Sentí la Dios presencia de mío. que, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y después Wow. dice, ahí nos vemos y ya no vuelvo. Ay, Dios mío. Sí, esos son ejemplos, Sí, ¿no? No es que yo haya hecho algo malo, pero yo sentí como que, ¿qué estás haciendo aquí? Es que llegué una a la casa presencia, de mi ¿no? padre porque está pasando una situación de adulterio por parte de la pareja y no tenía dónde llegar, por decirlo así, mientras me reencontraba, me reorganizaba, pues llegué a la casa de mis padres, pues yo tenía llave y todo, no había nadie ahí, pero sí me sentí como, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, me dijo, bueno, y nos vemos. Qué emocionante. Me imagino que son situaciones que me han pasado a mí que me Ay, Dios hacen mío. creer, que sí me hacen creer. Y también vengo yo de una familia, parte de mi familia son parte de espiritistas o mediums Muy sensibles a sensibles. ese tipo de energías. Y a mí un día me dijeron que, no me han dicho qué, ni mi papá me dijo nada, pero a mí me dijo que yo estuve en una situación muy difícil en mi vida, no recuerdo, no la recuerdo. Son los cuentos familiares En otra vida. quizá, pero que yo estaba en este mundo y que yo era una persona especial. Y eso es lo que le dijeron estos tíos a mi papá. Mi papá, Qué no, emoción. bola de cuentos, paparruchas, no sé qué relajo. Ya sabes cómo son los comentarios, ¿me entiendes? Pero en realidad esas son las experiencias que yo he tenido, que a mí yo sí entiendo todo lo que usted platica, pero ya hablarlo abiertamente, ahorita aquí en esta presentación sí es abiertamente, que lo van a saber muchas cosas, Sí. pero es como para entrar en el tema que usted se está manifestando. Pero es muy interesante Exponiendo. exponiendo. Ahora, lo que yo sí creo es que las almas, al separarse del cuerpo, el cuerpo es el que fallece, pero el alma es eterna. Y hay situaciones que yo Es, imagino que las almas no llegan a partir tan rápidamente a donde tengan que irse, o mueren, o son almas de muy jovencitos, o de algo que nunca pensó que iba a fallecer en cualquier momento. Entonces están como que están descontrolados porque no saben o no saben que han muerto su cuerpo, pero todos están aquí. Es lo que yo pienso, pero hasta que no me muera no voy a saberlo. Así que mejor tenemos que leer su libro para enterarnos un poco más. ¿Ok? Dice que cuando no les toca irse, dice sí, que me está fallando el ellos están un internet. tiempo acá en la tierra antes de ser recogidos. Y también he escuchado también esas versiones, que el Ya no alma no los se va, escucho. se queda aquí en la tierra un tiempo y después ya parte donde el Señor lo crea conveniente, ¿no? Es lo que yo he Claro. escuchado. Muy Nada más. bien. ¿Nos escucha, Sara? Es que tan- Ahora sí no le Como, escuchamos a como que usted. se, Está más, pero más estuvo interesante la plática. bien, Muy ya vieron, interesante. ¿Sara está ahí? y, sí les y a ti, escucho, Eva, ¿no te ha sí pasado les nada, algo escucho. parecido? Está muy ¿Alguna anécdota? emocionante. Sí, Sarita, Sara, ¿le ha pasado algo así a sí, usted? me está fallando emocionantísimo. mucho el internet. Me está fallando mucho el internet. Casi. Sí, Sí. Bueno, ya vamos a concluir comentarios finales Ok. de esta Elba Martínez. Perdón, Bueno, de Moncada, perdón, Moncada de Martínez. bueno, yo también creo en esto. Yo pienso que se queda todavía un tiempo aquí, la persona, ya no en el cuerpo, ya, sino en el espíritu, en el alma. Y más que nada, considero yo que las personas que mueren así como que no se esperan la muerte, son muertes súbitas, son las que no saben qué pasó y creen que todavía están vivas. De hecho, Así es. no, a mí no me consta, pero me han comentado que
hay personas que de repente fallecen y a lo lejos, no sé, en otra ciudad, se manifiestan, ¿no? Con algún familiar y platican y hablan y conviven, ¿no? Y después se enteran de que esa persona pues ya falleció. Yo digo que sí, bueno, pues de hecho somos pues esencia, ¿no? Y algo se queda de eso, ¿no? Ya, muy bien. Espíritu, energía. Sí. Sí, exactamente, la energía. Ya. Yo, por ejemplo, yo platico con mis abuelos. Yo siento que están y me les quedo viendo y tengo fotos de ellos y me voy a la foto y platico con ellos. Y ya, como que sí lo siento presente, pero como no están físicamente, entonces, por ejemplo, aquí a un lado aquí tengo a mi abuela y tengo a mi abuelo, también en la sala, ¿entiendes? Pero en la recámara no los tengo. Los tengo en el pasillo, en la sala o aquí mismo en el estudio de la radio. Guau. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo hago. Nidia, cada día, comentarios. Bueno, la verdad que en este plano, como nos ha contado la escritora Sara, la historia me impacta porque es la primera vez que veo contar algo eh, real, cierto, porque no voy a dudar de la palabra de Sara. Pero sí, por lo menos conozco e inclusive lo viví en la familia, que es el hecho cuando las personas mueren, acá le llaman recoger los pasos, no sé en cada país de ustedes cómo, pero por lo menos con mi papá pasó. El capataz que cuidaba la finca, que era ¿cómo es? Su razón de ser, dice haberse levantado a las 5 de la mañana porque escuchó Los oigo muy que llegó. cortados. Exacto, llegó a Me estoy finca como todos los días llegaba moviendo y lo llamó porque no los escucho. y lo llamó y que cuando él se levantó y salió, ay, ya llegó don Pedro, se llamaba mi papá Pedro, le decía don Pedro. Y cuando digo, no, nada, no había llegado nadie, pero él escuchó perfectamente, sintió la puerta tal y como él la estremecía para abrirla. Y dice que como a las 2 horas le llegó la noticia, ¿no? Falleció Pedro Cavadía. Entonces él dijo, vino a despedirse de su milagro, porque así se llamaba la finca. Dijo, vino a despedirse de su milagro. Y así historias como esas conozco bastante, pero es en el instante antes de morir o cuando se están muriendo. Pero es la primera vez. Felicitarte nuevamente, Sara, y desearte muchísimos éxitos con esta historia. ¿Ya nos escuchas, Sara? Sara, ¿ya ¿Nos nos escuchas? escuchas? No. Entonces vamos a despedir el programa, ¿no? Marisol Paredes. Ok, señor director, pero ha sido un Muy- excelente. Muy, muy poquito. Muy, Sí, tenemos problemas con el audio, tremendamente, muchos Sí. problemas. Entonces vamos Pero a ya, despedirnos, Sara, vamos a corta. despedirnos y ya en otra ocasión platicamos, cuando tenga mejor señal, hacemos otra entrevista para la 7ª Expo Literaria. Pero lo importante, Sara, es que dijiste Expo lo de literaria. tu libro Espero que que me nos ha hayan escuchado. dejado impresionados, curiosos, queriéndolo comprar ya mismo para enterarnos de todos esos misterios que encierra tu hermoso libro, mi querida Sara. Ay, sí, muéstralo en pantalla, La otra vida en este plano, cuando la esencia trasciende la humanidad. ¿Dónde los puedes encontrar? En todas las plataformas de Amazon, en electrónica y en física. En Europa y Estados Unidos ya lo tienes en tu casa en 24 horas. En Latinoamérica, pues en electrónico también lo puedes obtener y te puedes enterar de todo lo que escribió Sara y nos dejó con el misterio. Puedes escuchar también esta historia de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de Radio Nuestra América. También, permiso, señor director, quiero mostrar mi libro
Testimonio de vida, desahogo de una alma herida, que también lo puedes adquirir en todas las plataformas de Amazon, en electrónica y en física. Pones Marisol Paredes Apolitano y ahí te sale el libro Testimonio de vida. Sarita, tus palabras. Ya para despedirnos, Sarita. Les agradezco muchísimo. Sí, gracias, les agradezco muchísimo. Estoy muy contenta de estar aquí. Y compren el libro, de verdad, son hechos de la vida real, tienen muchas cosas muy interesantes que nos van a ayudar a comprender muchas cosas. Les mando un abrazo, un beso a todos ustedes, a nuestra radio. Ya se han escuchado, porque yo no los escucho a ustedes. No bien. Bye. Hasta luego. Bueno, hasta aquí llegamos con la sexta Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Ya saben que ustedes pueden escuchar esta entrevista y las otras más que estamos realizando y que ya muchas de ellas están en las redes entre semanas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y hay espacios en la radio donde no hay programación y a veces pongo música, pero en esos espacios donde no hay programación, pongo también las entrevistas de la sexta Expo Literaria. O sea que durante el día hay bastante Expo Literaria y bastantes entrevistas y situaciones así. Bueno, Elba Martínez, un placer haberla tenido. Nidia Caballera. Marisol Paredes Apolitano, iba a decir de Apolitano, no, ¿verdad? Que no, no va. Solo yo. Un placer haber compartido estos 3 espacios de hoy. Un gusto, sí. Igual él va a volverte a ver. Sí, con gusto aquí estoy. Bueno, compañeros, compañeras, hasta luego, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Y siguen escuchando Radio Nuestra América y en la sexta Expo Literaria. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta